Parceros, llevo una semana con una gripa terrible, todavía me estoy sintiendo un poco mal, pero es que ya van 18 días los que Bitcoin lleva rondando esa zona entre los 95 $97,000. Eso es un rango de precio de aproximadamente un 2% que para los estándares de Bitcoin es muy poco movimiento. Prácticamente no se ha movido nada durante el mes de febrero y se va a mover durísimo y yo creo que la mayoría no está preparado para el movimiento que va a tener Bitcoin. Son tres preguntas las que tenemos que tratar de responder respecto al movimiento esperado de Bitcoin en los próximos días, diría yo. La primera respecto a la magnitud, ya hemos analizado en videos anteriores que la magnitud esperada del movimiento de Bitcoin depende de este rango en el que lleva ya prácticamente 3 meses. Después de la victoria de las elecciones de Donald Trump, aproximadamente 19-20 de noviembre, empezó el precio a meterse en este rango entre 90 y $110,000 aproximadamente. Por eso el movimiento esperado es de más o menos $20,000 cuando rompa de este rango. Si rompe por encima, esperamos que llegue al menos a los 130. Si rompe por abajo, esperamos que llegue al menos a los 75. La segunda pregunta que vamos a tratar de responder es respecto al tiempo. ¿Cuándo esperamos que empiece la verdadera volatilidad con Bitcoin? Teniendo ya 18 de 20 días que llevamos en febrero estancados alrededor de los 96, me dice a mí que ya más temprano que tarde vamos a ver esos movimientos a doble dígito con Bitcoin. Por eso creo que es muy probable que este fin de semana o a más tardar la semana siguiente veamos un movimiento que nos lleve a los límites de este rango, ya sea un movimiento alcista que nos acerque a los 108, 110 o un movimiento bajista que nos pegue nuevamente a los 90, 91, momento de máxima tensión nuevamente. Y ya con eso vamos a la última pregunta. ¿Hacia dónde va a ser ese movimiento con Bitcoin? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y por eso es que en el video de hoy vamos a terminar hablando de probabilidades. Estas probabilidades obviamente son arbitrarias, pero creo yo que sirven para entender al menos el sesgo del analista, en este caso mi sesgo. Aquí en pantalla tenemos el mismo rango pero en el gráfico semanal y es lo que me da el sesgo a mí alcista. Si me preguntan a mí qué probabilidades arbitrarias le asigno yo a un movimiento alcista, yo diría que sería un 60% de probabilidad de un movimiento alcista versus un 40% de probabilidad de un movimiento bajista. ¿Por qué? Hay algunos que podrían ver un 40-60. Sé que algunos creen que lo que está haciendo Bitcoin es un doble techo y perfectamente podría ser un doble techo si es que se confirma con un rompimiento por debajo de 90. La razón por la que a pesar de ese posible doble techo yo sigo viendo más probabilidad de subida es por dos razones. La primera, yo me guío mucho de las medias móviles como elemento para identificar tendencias y en este momento Bitcoin en el semanal y en el mensual sigue por encima de todas las medias móviles de referencia. Si a eso le sumamos que ya en videos anteriores le hicimos un análisis a esto bajo los parámetros de Wyckoff analizando el volumen y esto no se ve como una distribución, creo que esa suma de elementos da para un sesgo más alcista. Pero ¿por qué no más alcista? ¿Por qué 60 y por qué no 70, 80? Pues bueno, para eso pasémonos al gráfico diario. En el gráfico diario llevamos prácticamente todo el mes de febrero por debajo de las medias móviles. Así como en el gráfico semanal hay un sesgo ligeramente alcista por estar por encima de las medias móviles, en el gráfico diario hay un sesgo ligeramente bajista por estar debajo de las medias móviles. Como le doy yo más prevalencia al gráfico semanal que al diario, por eso igual mantengo el 60-40 como probabilidades de que el mercado es más alcista que bajista. Ahora, zona clave, media de 20 en el gráfico semanal. Si esa media de 20 se pierde, estas probabilidades obviamente cambian. Ahora, hablemos de qué pasa si se rompen las zonas clave. ¿Qué zonas clave podemos ver acá en este gráfico semanal? Media de 20 en $90,000 aproximadamente, primera y zona clave más importante. Por la parte alta, zona clave 108 a 110, el rango superior, y por la parte baja, por debajo de $90,000, media de 50 que está en $74,000, que también coincide con máximos históricos anteriores. Si tenemos un cierre semanal cercano o por debajo de $90,000, obviamente estas probabilidades tienen que cambiar. En mi opinión, cambiarían a un 45 a 55. ¿Por qué no tan abajo? Por lo mismo. Como no creo que esto sea una distribución, si vemos un rompimiento por debajo de la media, yo seguiré pensando que es una trampa. Bueno, esto lo digo simplemente
por mi sesgo, porque en caso de que Bitcoin caiga, yo probablemente no me proteja. Eso sí, no voy a estar apalancado, no voy a tener riesgo de liquidación, pero la posición o lo que ya tengo comprado de Bitcoin seguramente no lo proteja por debajo de 90, porque honestamente no estoy buscando cortos. Si ya cae 90, veo un retesteo, la posibilidad de montarme o de proteger algo, o ya cercanos a 70 tengo la posibilidad de comprar, pues bueno, ya es otro cuento, pero por ahora, zona clave 90, de la que define la probabilidad de si nos mantenemos alcistas o bajistas. Por ahora, considero que la probabilidad de 60-40 ha de mantenerse y podría cambiar en el evento de que Bitcoin siga subiendo. Si el mercado en el gráfico diario vuelve a superar todas las medias móviles, es decir, se posiciona por encima de 99, yo me atrevería a subir mis probabilidades a un 70-30. 70% de subida, 30%. ¿En qué cambiaría eso, digamos, mi forma de afrontar el mercado? Posiblemente por ahí encima, por encima de esas medias móviles, busque largos apalancados con Bitcoin, protegidos a más máximo a la media de 20 diaria, y también estaría más abierto a buscar nuevos largos con altcoins. Entre más suba Bitcoin, más probabilidad tenemos de que las altcoins ya hayan capitulado, ya hayan marcado un fondo y podamos buscar movimientos o zonas para posicionarnos con las altcoins. Entonces ya eso con las altcoins será cosa para analizar en otro momento. Vamos a ver cómo termina Bitcoin esta semana o cómo entra Bitcoin el fin de semana y ya lo analizaremos en los próximos días. Zona clave, reitero, zona clave para mí, 90.000 en la base de este rango, 110 en la parte alta y 74 como zona objetivo bajista, 130 como zona objetivo alcista, y pues dentro del rango básicamente lo que hemos visto durante el mes de febrero, volatilidad incierta, errático en gráficos de baja temporalidad, pero en últimas cero avance en el precio. 18 días llevamos estancados entre los 96, 97 y creo yo que eso está por terminar. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, qué creen que va a pasar con Bitcoin, con el resto del mercado. Ya en los próximos días iré analizando otros mercados, qué es lo que está pasando con los índices, con las bolsas, alrededor de toda esta situación con Donald Trump, etcétera. Tengo un análisis del Darwin que, como pueden ver ahí, está rondando los máximos históricos, bastante volatilidad también, a pesar de lo enfermo que he estado, no he dejado de operar esa cuenta de acciones, entonces ya muy pronto la analizaremos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad, que está muy bien.